Este título fue gracias a Negru. Osanzuri. Nadie lo sabrá, jajaja. Empezamos. Ella tiene hambre. Esperas sentir miedo si alguien levanta el puño contra ti, y lo sientes, la primera vez. Te preocupas por el dolor, por perder dientes, quizás sus nudillos conecten con tu ojo y reviente al recibir el golpe. Pero después de la 10ª vez, el dolor ya no te preocupa. Se convierte en un simple signo de puntuación en la narrativa de tu día. Cuando perdí mi primera muela, fue como perder a un ser querido. Nunca había tenido ni siquiera una caries, mucho menos una extracción. Lo único por lo que podía estar agradecida, siempre me decían que debía estar agradecida por mi castigo, era la rapidez con la que se ejecutaba. Miré mis manos, la sangre que goteaba de mi boca, el diente blanco que me devolvía la mirada desde el suelo. ¿Sabes por qué tengo que hacer esto?, insistía él. Y yo asentía. Sí, lo entendía. Mientras, por dentro, sentía que el pánico me ahogaba, pero no podía dejar que se notara, porque si lo hacía, él se molestaría. Esa era una de las reglas. Nunca hacerlo enojar. ¿Por qué alguien que ama a otra persona la haría enojar? Decía que lo hacía porque me amaba, lo repetía todo el tiempo, hasta que la palabra amor significó odio para mí. Decía que no pasaría si hacía lo que me decía. Supongo que tenía razón. Yo lo había molestado. Además, no podía darle hijos. Eso era culpa mía. Tanto él como yo sabíamos que era estéril, pero jamás lo mencioné. Sabía lo que me esperaba si lo hacía. Quizás los golpes que recibí en el estómago ya habían hecho imposible que pudiera tener hijos de cualquier manera. Aprendí a sobrellevarlo, a minimizar la violencia. Y eso fue lo que hice, cada segundo de cada día. No tenía muchos amigos. Los que tenía me dijeron que no podían seguir viéndome así. Que tenía que dejarlo. Y uno por uno, me abandonaron. En los momentos difíciles, descubres en quién puedes confiar realmente. Por eso me sorprendió recibir un mensaje de Sally. Hacía mucho que no hablaba con ella. Nos conocimos en un antiguo trabajo, y como suele pasar, al dejarlo, la comunicación se volvió cada vez menos frecuente hasta desaparecer por completo. Extrañaba trabajar. Suena tonto decirlo siquiera. ¿Cómo has estado?, preguntó. Todo bien, respondí, como siempre lo hacía. Él revisaba mi teléfono, y jamás me atrevía a borrar mensajes. Si lo hacía, él lo sabría, y yo sabía lo que me esperaba. Quisiera verte, dijo. No estoy segura de poder. Por favor, no tengo a nadie más a quien acudir. Sabía lo que pasaría si aceptaba. Lo siento, no puedo. Por favor, no me escribas más. Y no lo hizo. Sentí una culpa crecer en mi estómago, como cuchillos de arrepentimiento. La estaba abandonando, igual que mis amigos me abandonaron a mí. Pero él no llegaría a casa en un par de horas. Tenía tiempo para salir. Ya lo había hecho antes. Los vecinos sabían mejor que decir algo. Especialmente después de la última vez. Me pregunté cuán diferente habría sido todo si él tuviera un trabajo normal. El poder es una cosa jodida. Llamé. Hola, Sally, soy Erika. Perdón por el mensaje, es una historia larga. Me dolió un poco. Respondió. No tengo a nadie más. ¿Qué ocurre? ¿Puedes venir a verme? No quiero decirlo por teléfono. ¿Dónde vives?, pregunté, ya preparándome para rechazarla. Me lo dijo. Para mi sorpresa, era a solo unas cuadras de distancia. ¿Desde hace cuánto vives ahí? 2 años. Vaya, tan cerca, pero tan lejos. Apenas había salido de mi calle en los últimos 6 meses. ¿Cuánto tiempo necesitas? 10 minutos. Está bien, dije. Voy para allá. Al salir de la casa, vi al señor Penny Smith, el vecino, mirarme con sorpresa. Sacudió la cabeza. Sabía tan bien como yo lo que estaba haciendo. Pero estaba haciendo algo que nunca habían hecho por mí. Iba a ayudar a alguien que lo necesitaba.
Sentí un sudor frío mientras avanzaba por la calle. Un pánico inculcado a golpes, como una rata condicionada a rechazar la comida tras repetidas descargas eléctricas. Me costaba físicamente mover las piernas para seguir adelante. Mi mente también me traicionaba. Las casas, la calle, las señales, todo se veía extraño, como si no encajara, como si mi cerebro me suplicara que volviera a casa como una buena niña. No estaba obedeciendo, y sabía lo que eso significaba. Entonces vi su edificio y me di cuenta de que no sabía cómo encontrar su casa, el número 145. Me acerqué a la primera construcción. Caminé por la entrada y entrecerré los ojos para ver el número. Mi vista ya no era buena. No sabía si unos lentes me habrían ayudado. No podía pedirlos. De cerca, vi el número 3. Una sensación de angustia me invadió al darme cuenta de que tendría que buscar mucho más lejos. Cuando la puerta se abrió de golpe y un anciano me gritó, me paralicé del miedo. Fuera de mi propiedad. Me disculpé más de lo que probablemente debía y corrí hasta la acera, tropezando y cayendo al suelo en el proceso. Lo siento. Le grité, y su expresión cambió a una de confusión al ver a una mujer adulta actuar como una niña. Estaba lejos de casa, lejos de mi prisión, y lo único que quería era volver y esperar a que él regresara, para demostrarle que no lo había desobedecido. Mi teléfono sonó y sentí como el cielo se desplomaba. Debía haber llegado temprano. Tenía que contestar antes del tercer timbrazo, de lo contrario, sabía lo que pasaría. Hola. Dije nerviosa. Él nunca diría nada en el teléfono, actuaría con normalidad, con amabilidad. ¿Dónde estás? Era Sally. No puedo encontrarte. Dije, comenzando a llorar. ¿Dónde estás ahora? Número 3. Respondí. Para entonces, el anciano ya se había metido en su casa. Está del mismo lado de la calle, sigue caminando hasta que veas la camioneta roja en la entrada. Apresúrate. Lo hice. Corrí. Me dolía el tobillo, pero corrí. Había tomado una decisión, una que me traería consecuencias terribles. Así que, fuera lo que fuera que ella necesitara de mí, lo haría. No podía ser peor que lo que me esperaba cuando regresara a casa. Al menos habría ayudado a alguien. Podría aferrarme a eso. Me daría apoyo y calor cuando más lo necesitara. Cuando tuviera que cerrar los ojos, cuando tuviera que soportarlo. Estaba sin aliento cuando vi el auto. No estaba segura de si era la casa correcta. Solo podía distinguir la silueta, pero vi la caja de carga y el color vibrante bajo el sol de la tarde. Ella no estaba esperándome en la puerta. Después de confirmar que el número al lado de la puerta era el correcto, toqué. Desde adentro, escuché su voz. Pasa. Un olor asqueroso me golpeó de lleno, un hedor a amoníaco. Mis ojos se llenaron de lágrimas, intentando protegerse del tufo. El lugar era un desastre. Cajas de cartón y bolsas de supermercado estaban esparcidas por el suelo. Manchas anónimas decoraban la alfombra. Mi corazón se hundió. Ella no necesitaba mi ayuda, necesitaba un trabajador social, alguien que pudiera ayudarla de verdad. Me adentré en la sala y vi a Sally amamantando a una niña pequeña. Instintivamente, aparté la mirada. Hola, Sally. Dije. No me queda nada. Le decía a la niña. Por favor, suéltame. El sufrimiento es relativo, pensé. Escuché el sonido de pequeños pies sobre la alfombra y volteé para ver a Sally abrochándose la blusa. Se veía demacrada. Sus ojos hundidos tras unas ojeras grises, su rostro flaco y asustado. La niña, en cambio, parecía saludable, aunque su vestido blanco estaba sucio y deshilachado en los bordes. Supuse que ya estaba en mal estado cuando comenzó a usarlo. Los niños de esa edad crecen tan rápido. Me arrodillé, sintiendo pequeños fragmentos desconocidos pinchar mis rodillas. La alfombra no había sido aspirada en mucho tiempo. Hola, ¿cómo te llamas? Pregunté. La niña corrió hacia mí y se detuvo peligrosamente cerca de mi rostro. No dijo nada. No habla mucho. Comentó Sally. Hambre. Dijo la niña. Aparte de eso. Sally intentó sonreír.
¿Cómo se llama? Pregunté. La niña apretó los dientes con fuerza, mostrándolos frente a mí. Sobresaltada, me eché hacia atrás. Deja de hacer eso, ordenó Sally. La niña se echó a reír y salió corriendo. Los ojos de Sally la siguieron hasta que los pasos se detuvieron. Entonces, su rostro se derrumbó. No puedo más, no me queda nada, sollozó. Me senté a su lado en el sofá y la rodeé con el brazo. ¿Has estado comiendo bien? Pregunté. Necesitas alimentarte para poder producir leche. Por encima de su hombro, miré hacia la cocina. El fregadero estaba lleno de platos sucios. El bote de basura rebosaba. Tengo miedo, susurró, apoyando su rostro en mi pecho. Sentí su olor rancio, una mezcla de suciedad y abandono. Tienes una niña preciosa, todo estará bien. ¿Tienes novio o esposo? Asintió y lloró aún más. El hedor volvió a golpearme. ¿Qué puedo hacer? Tengo dinero. Rebusqué en el bolsillo trasero y saqué un fajo de billetes que había ido guardando para mí, en caso de que alguna vez tuviera el valor de dejarlo. Al extenderlos, noté los pliegues y la tinta deslavada de mis jeans manchando los billetes. Era mi libertad, y se la estaba entregando. No necesito dinero, dijo, aunque insistí. Cuando finalmente los tomó, sentí alivio, pero también ansiedad. ¿Tu esposo está aquí ahora? Negó con la cabeza. ¿Qué puedo hacer? Supliqué. Necesitaba sentir que había hecho la diferencia. Que mi castigo no sería en vano. Ella no lo quiere, dijo Sally. ¿Tu esposo? Asintió. Podría cuidarla un rato, si quieres, ofrecí. Sally levantó la mirada hacia mí, con una expresión infantil. ¿De verdad? Sí, dije. Tengo una hora más o menos. Fue en ese momento que supe que había cruzado esa delgada línea. Ahora estaba comprometida, y tendría que pagar por ello, aunque el sufrimiento es relativo. ¿Hay algo que deba saber? Sally se levantó y se quedó inmóvil al escuchar los pasos de la niña corriendo por el piso de arriba. Entró a la cocina y regresó unos momentos después con un pedazo de papel. Todo lo que necesitas está aquí, dijo. Lo dejaré junto al teléfono. Lo colocó junto a un viejo teléfono de disco cerca de la puerta principal. Se giró para mirarme a los ojos. Había dolor en ellos, un dolor que solo podía imaginar. Años de abandono, estrés y miedo. Me pregunté si su esposo sería como el mío. No consideró cambiarse de ropa ni recoger su bolso que colgaba en la parte trasera de la puerta. Simplemente se fue. Me quedé en silencio, en una casa extraña, en un vecindario desconocido, y por primera vez en todo el día sentí que yo era la afortunada. Momentos después, la niña bajó las escaleras y se quedó parada en el umbral de la habitación. Hola, dije con mi voz más alegre. Sabes, nunca supe tu nombre. Ella sonrió y chocó sus dientes. Ambre, dijo con un tono cantarín y emocionado. No mostraba nada de la ansiedad de su madre. Ambre, no estoy segura de poder ayudarte con eso, lo siento. Tu mamá no tardará. Ambre, repitió, pero esta vez su boca se torció, como si estuviera a punto de hacer un berrinche. Tal vez haya algo en la cocina que pueda darte. Me levanté y me dirigí hacia allí. Nunca había visto un lugar en semejante estado. Latas abiertas cubrían la encimera. Su contenido estaba tan seco y pegado al metal que ni las moscas parecían interesadas. Sentí un tirón en mi camisa. Miré hacia abajo y la niña me observaba. Ambre, podía notar que se estaba irritando. Estoy buscando, dije, abriendo los gabinetes. Los encontré vacíos. Me sentí aliviada cuando la niña perdió el interés en mí y empezó a jugar con la manija de una puerta. ¿Es el salón?, pregunté, aunque sabía que no entendería. Destrabé la puerta y la abrí, sorprendida al ver un pasillo oscuro que descendía al sótano. La niña corrió escaleras abajo, gritando hambre para sí misma. Nunca había cuidado a un niño antes, y ya la había dejado ir a un lugar donde no debía.
Entonces recordé la nota que Sally me dejó. Ahí estaba todo lo que necesitaba saber. Volví al frente de la casa y la tomé. Erika, nadie ha sido tan amable conmigo como tú hoy. Sonreí al leerla. Por eso lo hacía. Quería estar para ella, a diferencia de mis supuestos amigos. Lo siento, tenía que ser así. Gerald no está en el trabajo. Ella no es mi hija. La traición me golpeó como un puñetazo, aunque dolió mucho más, en un lugar donde la violencia física no podía llegar. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Vi el nombre en la pantalla y mi ansiedad se disparó. 2 tonos y respondí. ¿Dónde estás?, dijo. No respondí, no porque no pudiera, sino porque no sabía qué decirle. Está bien. Te encontraré. Sabía que podía hacerlo. Con solo tocar un botón, una aplicación le daría mi ubicación exacta. Olvidé a la niña. Ni siquiera intenté irme. Estaba sentada en el sofá cuando escuché ruidos en la puerta. Al menos aquí no haría nada, no donde podría haber testigos, especialmente una niña. Mi cuerpo se tensó mientras la puerta se abría. Era Sally. Estaba tan sorprendida como yo. Así como yo lo había hecho tantas veces antes, ella había vuelto a casa, como una niña obediente. ¡Hambre! Escuché detrás de mí. Vi a la niña, su barbilla y boca cubiertas de sangre. Como si lo hubiera ensayado, Sally desabrochó su blusa y dejó al descubierto su pecho. Esta vez no aparté la mirada. No podía. Miré con horror las pequeñas marcas de mordidas que decoraban su piel, donde su pecho solía estar. La niña corrió y saltó sobre ella, aferrándose a su carne cicatrizada. Cuentas de sangre se deslizaron por su piel. Sally me miró, con aceptación en sus ojos. No es mía, dijo, sin siquiera inmutarse por el dolor evidente. Ni siquiera recuerdo cuándo llegó, es como si siempre hubiera estado aquí. No le gustaba a mi esposo, y por eso estoy agradecida. Lo siento por haber huido, ¿me perdonas? Me vi en ella. Vi la misma indoctrinación, el mismo abuso repetido. Asentí. El sufrimiento es relativo. Llamaron a la puerta. ¿Quién es?, preguntó Sally, mirando hacia la entrada. La niña perdió el agarre y cayó al suelo. ¡Hambre! Antes de que pudiera responder, él se dejó entrar. Perdón por la molestia, vengo a llevarme a mi esposa. Pude ver que le dolía fingir cortesía, que lo único que quería era explotar ahí mismo. A veces, los problemas se resuelven solos, cuando menos lo esperas, de la manera más extraña. ¡Hambre!, dijo la niña. Él se arrodilló. ¿Cómo te llamas?, preguntó. En su voz había una dulzura que no había escuchado dirigida hacia mí en años. Ella chocó los dientes. Él no se inmutó, nunca lo hacía. Aunque probablemente debería haberlo hecho. Creo que solté una risita cuando ella hundió los dientes en su cuello. Tuvo el descaro de gritar. Luché contra el instinto de ayudarlo, mi cuerpo entrenado para hacerlo. Sally me sostuvo. Nunca la interrumpas cuando come. Cuando dejó de respirar, ella lo arrastró, como un lobo arrastra un cadáver. Lo sacó de la habitación y lo llevó a la cocina. Escuchamos su cuerpo golpear cada escalón, uno por uno. Sabía que debía sentirme mal. Al menos asustada. Pero no lo estaba. Algo más importante tomó el control de mis emociones. Deberías irte, dijo Sally. En sus ojos vi los años de abuso que ella había soportado. Y supe que ella veía lo mismo en mí. No puedo. Esta es mi carga, no la tuya. Por favor, deja que al menos una de nosotras sea libre. Te prometo que no es tu madre. Solía odiar ir al trabajo. Aún lo odio, pero por razones muy diferentes, como podrás entender. Ahora tengo un nivel constante de ansiedad que impregna mi día como una sombra siniestra que se cierne sobre mi hombro, pero que nunca está allí cuando volteo a verla. Siento mi corazón acelerarse sin descanso. Siempre estoy al borde de un ataque de pánico. Solo me siento segura cuando llego a casa.
Una vez que abro la puerta, entro, coloco mis llaves en su caja, me quito los zapatos y los guardo cuidadosamente bajo la mesa junto a la entrada, entonces me lavo las manos 5 veces. La satisfacción que me da lavármelas varias veces me tranquiliza. Cuando puse la llave en la puerta esta noche y vi que estaba sin seguro, un terror me invadió. ¿Lo olvidé? Si lo hice, ¿qué más habré olvidado hacer hoy? Mi papá ya estaba retirado, así que al principio no me preocupó escuchar su voz desde el piso de arriba, murmurando maldiciones entre dientes. Pero fue como lo hizo lo que me inquietó. Jadeos frenéticos intercalados con un tartamudeo de maldiciones. ¿Papá? Grité escaleras arriba, sintiendo que mi ansiedad llegaba a su punto máximo. Elizabeth, eres tú. Dijo, y escuché que su caminar se detenía. No subas, ¿de acuerdo, cariño? ¿Qué pasa? Todo está bien. Dijo, pero su tono lo traicionó. Sus palabras saltaban en su boca como un cantante desafinado intentando alcanzar las notas altas. Subí las escaleras lentamente, aferrándome al pasamanos, estirando el cuello, tratando de verlo en el pasillo. Volvió a caminar. Un crujido bajo mis pies lo alertó. Su rostro apareció de golpe. Baja las escaleras. Gritó. Mis pies obedecieron antes de que mi mente tuviera tiempo de protestar. Alcancé a mirarlo una última vez antes de bajar, y nuestros ojos se encontraron. Lo que vi en ellos no era miedo exactamente, era algo más allá de eso. El miedo suele ser una reacción ante lo desconocido. Pero lo que vi en sus ojos era reconocimiento, una aceptación. Lo que vi fue shock. Me senté en la sala, abrazando mis piernas contra mi pecho, con los dedos entumecidos por la fuerza con la que los apretaba. Escuché sus pasos moverse por la planta alta. Por el sonido, podía distinguir en qué habitación estaba. Iba del despacho al dormitorio de mis padres y luego al baño. No se detenía. Volvió a murmurar, esta vez no en voz baja, pues podía oírlo claramente desde abajo. ¿Papá? Pregunté, sin fuerza. No me escuchó, o tal vez yo no quería que lo hiciera. Dormitorio. Despacho. Baño. Dormitorio. Despacho. Baño. El tiempo parecía haberse detenido. Miré el reloj sobre la repisa y deseé que el segundero completara su vuelta, aunque no estaba segura de si lo veía moverse más lento por observarlo o por el ritmo frenético de mi corazón. El rostro de mi madre vino a mi mente, y lo alejé de inmediato. Sabía lo que estaba pensando, pero no quería admitirlo. Algo le había pasado a mi madre. Tenía que haberle pasado. Si no, papá me lo habría dicho, ¿cierto? Era obvio que estaría preocupada. Y con ese pensamiento, me permití pensar en ella. Un sudor frío me cubrió la frente, y la ansiedad que había estado conteniendo se desbordó en pánico. Entonces, el silencio. Solo el tic-tac del reloj y el zumbido del refrigerador. Miré a mi alrededor, escuchando mi propia respiración entrecortada. El pánico se sintió fuera de lugar, y de pronto volví a la realidad. Como si mi cuerpo hubiera sido poseído y ahora me preguntara cuál era el problema. Esperé, esperando que los pasos regresaran. Cuando no lo hicieron, mi agarre se aflojó y sentí la sangre correr de nuevo por mis manos con un cosquilleo intenso. Me dolían las piernas cuando puse los pies en el suelo, notando cómo los músculos se tensaban. Como en piloto automático, queriendo estar con mi padre, caminé hacia las escaleras. ¿Papá? Pregunté con calma, aunque mi pulso aún latía con fuerza. No respondió. Cuando llegué al piso de arriba, no vi a nadie. Me dirigí al despacho, cuya puerta estaba abierta. La lámpara sobre el escritorio iluminaba la habitación. Me detuve al pasar junto al baño. No necesitaba mirar dentro para saber que alguien estaba ahí. Lo sentí. Y entonces escuché los sollozos. Me giré y lo vi. Mi padre estaba inclinado sobre el borde de la bañera, con los codos apoyados en el filo. Las mangas de su camisa estaban arremangadas y empapadas. Su cabello, usualmente bien peinado con raya al lado, era un desastre. Sabía que estaba allí, pero ya no tenía rabia. Ahora sé que nunca fue rabia. Estaba tratando de protegerme.
pero toda su energía se había agotado. Cuando levantó la cara hacia mí, vi las lágrimas frescas en sus mejillas. Trató de correr la cortina de la ducha, pero ya era demasiado tarde. Ya había visto. Vi la piel pálida de dos piernas que asomaban del otro extremo de la bañera. Vi el líquido rojo que manchaba su carne. No quería mirar su rostro. Pero ya lo había hecho antes de darme cuenta de que no quería hacerlo. Cerré los ojos y sentí como mi estómago se retorcía. Entonces mi padre habló, con una voz tan suave que apenas fue un susurro. No es tu madre. No la maté. No lo hice. No lo hice. Repitió esa última frase hasta que se desvaneció y todo lo que pude escuchar fue un eco pálido de las palabras. Caí de rodillas, con las manos extendidas frente a mí para amortiguar la caída. Me di cuenta de la textura áspera de la alfombra contra mi piel. Luego sentí las manos de mi padre sobre mi hombro. Una aceptación creció dentro de mí. Si había sido capaz de hacerle eso a ella, lo haría conmigo también. Me estremecí. Estaba rota y esperé. Quería que le resultara fácil. No quería luchar y terminar sufriendo. Quería que fuera rápido. Pero eso no sucedió. En su lugar, sentí como sus brazos se envolvían alrededor de mi cintura y sollozaba en silencio en mi oído. Me dejé caer en sus brazos. No es ella, ¿de acuerdo? No es ella. Me dijo, tratando de calmarme. ¿Qué hiciste? Pregunté, sin querer saber la respuesta. No es ella, te lo prometo. Respondió, su voz pasando de lamentos patéticos a algo con determinación. No es ella. Ella sigue en la habitación. La vi. Susurré entre lágrimas. Su rostro se coló en mi mente, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa, su boca desencajada, completamente ajena al hecho de que su propio esposo le arrebataría la vida. Por favor, revisa la habitación. Dijo, empujándome suavemente. Me moví de rodillas, sintiéndome mareada y débil. Me recargué contra la pared, tratando de entender lo que estaba pasando. Vi los ojos del hombre que conocía como mi padre suplicarme. No sé por qué me levanté. No sé por qué revisé. Mi mente flotaba, luchando por mantenerse a flote, atrapada entre la respuesta de huir o pelear, sin saber cuál elegir. Me encontré frente a la habitación de mis padres y me detuve en el umbral. La colcha estaba cuidadosamente colocada, dando la apariencia de un solo cuerpo durmiendo. Esperé el golpe en la cabeza. Me preparé para ello. Sentí los vellos de mi nuca erizarse anticipadamente. Pero cuando no llegó, avancé. Rodeé la cama. Cuanto más me acercaba, más realista parecía. En la mesita de noche había una taza vacía, junto a una caja de pastillas para dormir. No era raro, pero dadas las circunstancias, me pregunté cuántas de esas pastillas le había dado y si siquiera eran las que se suponía que debían estar ahí. Jalé las cobijas. Casi grité, pero desde la puerta alguien se adelantó y escuché un suave silencio. Mi padre esperaba en silencio mientras yo inspeccionaba el cuerpo, respirando de mi madre en la cama. Sin pensar, la toqué, queriendo asegurarme de que era real. No la despiertes. Susurró mi padre con un tono de advertencia. ¿Qué está pasando? Murmuró mi madre. Entré en pánico. Todo está bien, acabo de llegar del trabajo. Quería saludarte. Hola a ti también. Susurró con los ojos cerrados y una leve sonrisa. Me incliné sobre ella, sintiendo cada músculo de mi cuerpo gritar por la tensión acumulada. La besé suavemente en la frente. Ella sonrió y, antes de que pudiera apartarme, ya estaba emitiendo un suave ronquido. No recuerdo haber caminado de regreso con mi padre, pero de algún modo llegué hasta él. ¿Qué está pasando? Pregunté. Él negó con la cabeza y, antes de que pudiera detenerme, mi mirada se deslizó hacia la oficina. En la silla frente a la computadora reconocí la camisa. La había estado viendo momentos antes, colgada en el cuerpo de mi padre. Pero en lugar de las mangas arremangadas hasta los codos, ahora cubría el brazo que colgaba inerte sobre el costado de la silla. No tuve que entrar para entender. Mi padre me sujetó y me atrajo hacia él. Ese no soy yo ahí dentro, ¿de acuerdo?
Estoy aquí. Soy tu padre. Elizabeth, escúchame. Asentí rápidamente, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Escuché algo que no pude identificar. Pensé que era mi madre despertando. Papá, mamá te necesita. Dije. No te preocupes por ella. Respondió, abrazándome con fuerza. No quieres que despierte, ¿verdad? Teníamos que hacer algo, pero no sabía qué. Lo único que tenía claro era que mi madre no podía ver lo que había ocurrido. La aterrorizaría. No es tu madre. Susurró mi padre, y sentí que mi estómago se hundía. Pensé en el cuerpo en el baño. Un sonido sordo interrumpió mis pensamientos. Venía de mi habitación. Eso viene de tu cuarto. Papá. Escuché una voz, casi arrastrando las palabras, y luego un golpe. Observé cómo la puerta de mi habitación vibraba con cada impacto. Tenía que asegurarme. Susurró. Dios mío. Murmuré. Tenía que esperar a que llegaras a casa. Tenía que verte. Baja las escaleras. No. Respondí. Baja las malditas escaleras. Dijo en voz baja, apretando los dientes. Me senté en la sala, con las piernas pegadas al pecho, mis dedos entumecidos por la fuerza con la que los sujetaba. Escuché los gritos ahogados que venían desde arriba. Solté mis piernas y presioné mis palmas contra mis oídos. Desde el sofá podía oír los golpes que hacía mientras bajaba las escaleras. Mantuve los ojos cerrados y escuché el siseo de las bolsas improvisadas deslizándose por el suelo de la sala, una por una, hasta la cocina, hasta el garaje. Después del tercero, abrí los ojos y vi a mi padre de pie frente a mí. Me dijo que no tardaría, y que cuando regresara, todo habría terminado. Me preocupaba que lo detuvieran, que sospecharan de su viaje. ¿Cómo lo explicaría? No podía. 30 minutos que se sintieron como una eternidad. Y el pánico volvió a subir. Cuando escuché el auto entrar en la cochera, una oleada de alivio me recorrió. Necesito irme a la cama. Dijo. ¿Vas a estar bien? No lo sé. Respondí. Yo tampoco. Dijo, y rió con nerviosismo. Te quiero, Elizabeth. Yo también te quiero. Había pasado su vida en el ejército. Estaba endurecido. No era algo con lo que pudiera identificarme. Fui directo a la cocina y me serví una copa de vino, que desapareció en mi garganta antes de que dejara la botella sobre la mesa. Lo hice de nuevo y luego me quedé en silencio. Bebí despacio, sin poder asimilar lo que había ocurrido. La ansiedad es extraña, hace que todo parezca un sueño. Cuando el alcohol comenzó a hacer efecto, me relajé. Ya ni siquiera podía estar segura de que realmente había sucedido. Tal vez mi padre solo salió a dar un paseo, luego estacionó el auto y me dijo buenas noches. Pero algo me incomodaba, como una picazón imposible de ignorar. Y entonces lo supe. Elizabeth. Esa palabra. No la había escuchado desde que era niña. Mi padre siempre me llamaba Beth. Entre llamas. Gotas de lluvia salpicaban mi rostro. Sentía un vacío en el estómago, un agujero que había estado llenando con whisky sin descanso durante el último mes y medio. Frente a mí, el borde de un acantilado se extendía como el umbral de un destino inevitable. No me importaba seguir viviendo. El fondo de mi tercera botella del día me dio el valor extra para no pensar en ello. Pronto todo terminaría, y no tendría que cargar más con esta miseria. Finalmente encontraría un dulce alivio. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando una voz suave sonó detrás de mí. ¿Vas a matarte? Me giré, confundido de que alguien más estuviera en medio de la tormenta. Quiero decir, yo lo estaba, pero tenía mis razones. Detrás de mí había una niña. No debía medir más de 1,5 metros. Su cabello era largo y de un extraño color plateado, cayendo en cascada por su espalda. Su piel era pálida, su cuerpo frágil, y tenía algo inquietante en su presencia.
Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. Sus pupilas estaban cubiertas por una neblina lechosa, pero el iris resplandecía con un dorado brillante. Era hermoso de una manera horriblemente antinatural. Lárgate de aquí, mocosa. Hice un ademán con la mano, queriendo que este fuera un momento solitario para mí y no algo que traumatizara a una niña. Pero vas a saltar de ese acantilado, ¿verdad? Tragué saliva, sintiendo el ardor del alcohol que había estado consumiendo todo el día. Sí. ¿Por qué? Bajé la mirada y sentí vergüenza por lo que estaba a punto de hacer. A pesar de estar borracho, el hecho de que una niña estuviera viéndome en ese instante me hizo sentir aún más patético. Solo que, ha sido un mal momento. Mi voz se quebró. ¿Es porque tu esposa se suicidó? ¿O porque tu hijo fue secuestrado y asesinado? Su tono se volvió frío de repente. Levanté la cabeza, y un odio ardiente recorrió mis venas al mirarla. ¿Cómo demonios sabía eso? Avancé hacia ella con furia, cegado por la rabia. No necesitaba escuchar nada de esto. No dejaría que el odio te dominara en este momento si fuera tú. Dijo con autoridad. Cállate. Solté un grito. Ella no respondió. Sus labios permanecieron sellados con firmeza. Seguí observándola, hirviendo por dentro, pero al pensarlo mejor, respiré hondo varias veces hasta que logré calmarme un poco. No, no debí decirte eso. Pero dime, ¿cómo sabes todo sobre mí? Ella caminó hacia mí sin titubear. Pensé que era ciega, pero parecía saber exactamente dónde estaba. Me miró con una expresión vacía. He venido a ayudarte. ¿Sabes algo sobre el bosque del Redentor? No. Puedo llevarte allí. Y si logras atravesar el camino, todo tu dolor sanará. La miré. Su rostro parecía sincero, y pensé en lo que me estaba diciendo. No tenía sentido. ¿Cómo iba a saber una niña sobre algo así? Pero, ¿importaba? Decidí seguirle el juego. ¿Y qué se supone que tengo que hacer, niña? Pregunté con un deje de condescendencia, pero ella no pareció tomarlo como ofensa. Ve a casa. Bebe un vaso de agua. Métete a la cama exactamente a la medianoche. La lluvia seguía golpeando mi cuerpo, dejándome empapado y helado. Quizá todo esto era solo una alucinación causada por el alcohol. Pero, ¿qué tenía que perder? Ya lo había perdido todo. ¿Qué más daba una noche más? Siempre existe el mañana. Esa noche, hice exactamente lo que me dijo. Justo cuando el reloj marcó las 12, me metí en la cama y me cubrí con la manta. Pensé que todo esto era una estupidez, que debería estar muerto en una zanja en lugar de perder el tiempo con tonterías. Observé el reloj al otro lado de la habitación cuando, de repente, marcó las 12:01. Bueno, esto fue una pérdida de tiempo. Sin advertencia, la habitación se desvaneció. Todo se sumió en una oscuridad absoluta, y sentí mi cuerpo congelarse. No podía moverme. Pensé que me había quedado paralizado. Mi cuerpo se contrajo, y la sensación de ser aplastado por un peso invisible me dejó sin aire. No podía respirar. No podía hablar. Quería gritar, pero lo único que logré fue un débil jadeo. El miedo me envolvió hasta que perdí el conocimiento. Luego, estaba caminando. No recordaba cuándo había empezado. Pero avanzaba hacia una salida. Una luz al final. Una luz carmesí. Y un calor abrasador. Sorprendentemente, seguía sintiéndome como yo mismo. Estaba consciente. No era como un sueño. Este lugar era real. Al salir de la cueva, me encontré con un paisaje indescriptiblemente perturbador. Había emergido de unas montañas absurdamente altas y empinadas, con inclinaciones casi de 90 grados. Pero lo que se extendía frente a mí era aún peor. Vastas extensiones de tierra ennegrecida, con árboles retorcidos y muertos. La vegetación estaba deformada, cubierta de docenas de bocas que gritaban sin cesar. Quise regresar a la cueva, pero al girarme, ya no había una entrada. Solo un muro sólido de roca. Y en esas rocas, cientos de hormigas con rasgos alienígenas.
Sus antenas parecían ojos de babosa, pero en sus cabezas tenían 3 ojos reales. Caminaban sobre diminutos dedos humanos y emitían un sonido perturbador, similar a la risa de niños pequeños. Retrocedí rápidamente. Pero tampoco quería acercarme a los árboles. No tenía idea de qué hacer. Pero al final, no tuve opción. Tuve que elegir la opción menos aterradora. Los árboles. Caminando hacia el bosque muerto, levanté la vista al cielo por primera vez. No sé por qué no lo había hecho antes, pero ahora sí. Supongo que mi mente aún intentaba procesarlo todo en la superficie. Las nubes oscuras comenzaban a dispersarse, pero algunas parecían formar calaveras. Cráneos humanos rodaban unos sobre otros mientras las nubes se deshacían. Sobre ellas, se revelaban gigantescos globos oculares con enormes tentáculos extendiéndose por el horizonte. ¡Qué asco!, murmuré, sin saber si estaba teniendo un sueño increíblemente vívido o un mal viaje de ácido. Pero yo no consumo drogas. Y esto se sentía demasiado real. El aire era crujiente. Casi como si intentara freírme la piel. Me aterraba la idea de cocinarme vivo ahí afuera, aunque no pareciera hacer calor. Y aún así, mi cuerpo reaccionaba como si lo estuviera. Hola. Dije en voz baja, temiendo atraer algo con mi voz si hablaba demasiado fuerte. Pero al mismo tiempo, deseaba que hubiera alguien más ahí. Hola. ¿Hay alguien ahí? Di unos pasos adelante y escuché una voz familiar detrás de un árbol frente a mí. La niña salió de entre las sombras, pero esta vez con una leve sonrisa en el rostro. Demasiado traviesa para mi gusto. ¿Lo lograste? Sí. Dudé. ¿Pero dónde demonios estoy exactamente? Te lo dije, este es el bosque del Redentor. Vi que estabas a punto de cometer una estupidez y decidí aprovechar la oportunidad. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que me engañaste? Di un paso al frente, sintiendo como la ira se apoderaba de mi tono de voz. Lo siento. Pero la mayoría de las personas no aceptan de buena gana ser enviadas mentalmente a una realidad tan atroz y pesadillesca como esta. Estuve a punto de agarrarla, furioso por sus palabras, pero se escondió detrás del árbol y salió de detrás de otro, unos metros más lejos. Deja de permitir que tu ira te controle. No te servirá de nada aquí. Apretaba los dientes con fuerza. No me gustaba que me engañaran. Ya había pasado por suficiente, y que alguien más jugara con mi mente solo me llenaba de más rabia. Maldita mocosa. Bucé, alejándome de la conversación. Me lo agradecerás después. Su voz se extendió por el paisaje, pero yo ya estaba demasiado enojado como para querer seguir escuchándola. Después de caminar un rato para calmarme, me di cuenta de que había cometido un error colosal. No tenía idea de dónde estaba y ahora tampoco de cómo salí. Dios, en serio no puedo con esto hoy. Sabía que debía haberme lanzado de ese acantilado. Cuando por fin logré tranquilizarme lo suficiente para pensar con claridad, el silencio se rompió por un sonido pesado arrastrándose por la tierra. Sonaba áspero, animalístico, con unos labios carnosos y húmedos chasqueando. Aterrorizado, me oculté detrás de un árbol cercano. Aunque todos gemían y llamaban la atención sobre sí mismos, no creía que eso afectara mis posibilidades de permanecer oculto. Traté de regular mi respiración, pero mi corazón latía desbocado. No podía calmarlo porque el miedo a ser cazado ya me dominaba. Aún así, quería ver qué era lo que estaba haciendo ese ruido. Me asomé con cautela desde el borde del tronco, y mis ojos se abrieron de par en par al ver lo que se aproximaba. De pie, a casi 5 metros de altura, había una criatura grotescamente gorda con cabeza de vaca, desgarrando la tierra con cada paso. Sus patas gigantescas, similares a pezuñas, dejaban profundas zanjas en el suelo. Su pelaje era oscuro como el ónix, sucio y enmarañado. Los cuernos parecían hechos del mismo material. Llevaba una lanza larga y, hasta donde podía notar, aún no se percataba de mi presencia. Aún así, sabía que lo peor que podía hacer era salir de mi escondite. Resopló, soltando un bramido que retumbó en mis huesos. Sentí que mis pulmones se contraían por el miedo mientras intentaba pegarme más al tronco.
Unos pasos pesados comenzaron a acercarse. No podía controlar mi respiración y sentí el impulso de salir corriendo, pero no estaba seguro de poder escapar. Un grito desgarrador rompió el silencio. Una mujer gritaba. Me asomé de nuevo y vi que el monstruo había atrapado a alguien más. No estaba solo en este lugar. La criatura sostenía a una mujer rubia, su cuerpo ya maltrecho por heridas anteriores, y la vaca hombre le sujetaba un brazo, aplastándolo con su enorme mano. Sus alaridos de terror me hicieron sudar frío mientras escuchaba cómo sus súplicas desesperadas se apagaban. Dios mío. Dios mío. No hay manera de que eso fuera real. Balbuceé, con la voz entrecortada. Me aferré al pecho, mi mente inundada por un torrente de pensamientos sobre lo que fuera que acababa de presenciar. Fue real. Mi corazón casi se me salió por la boca al escuchar esas palabras. Apenas logré recuperar la compostura y miré a mi alrededor. No creía que hubiera nadie más aquí, pero una mujer pelirroja salió de detrás de un árbol. Dejé escapar un grito lleno de pánico, el miedo trepando por mi cerebro al ver a la mujer frente a mí. Llevaba una túnica verde oscura hecha harapos, hilos rasgados hasta parecer trapos y una camiseta blanca llena de agujeros diminutos, pero nada de eso era lo que me hacía temblar. Lo verdaderamente aterrador era que, sobresaliendo de su piel, todas sus venas y arterias colgaban de su cuerpo. Se habían extendido tanto que muchas arrastraban por el suelo detrás de ella. Por suerte, al menos no parecían salirle del rostro ni de las manos. Santo Dios, ¿qué te pasó? Caí de rodillas y empecé a arrastrarme hacia atrás mientras ella se acercaba. Sus ojos tenían una expresión vacía mientras me observaba. Desafortunadamente, tuve una mala experiencia aquí hace unos años y no he podido deshacerme de ellas. Su voz sonaba seca, casi monótona. Pero si ya terminaste de llorar por mi apariencia, será mejor que encontremos refugio pronto. Las nubes de tormenta están por llegar. Señaló hacia el cielo, y ahí estaban de nuevo. Formaciones de nubes gruesas y amarronadas se estaban acumulando, transformándose lentamente en calaveras y manos con dedos afilados. Mirando un poco más hacia el oeste, vi que una de las nubes ya había terminado de formarse. Gigantescas manos descendían, agarrando algo demasiado pequeño para que lo distinguiera. La mujer ya estaba corriendo, y yo volví en mí de inmediato. Me puse de pie y la seguí, dándome cuenta de que no representaba ningún peligro para mí. Lo último que quería era quedarme afuera y enfrentar lo que fuera que esas nubes trajeran consigo. Corrimos durante unos minutos hasta que me llevó a un agujero en la tierra. Dudé por un segundo, pero ella se metió de cabeza sin vacilar. Miré el cielo y vi los tornados retorcidos acercándose junto a pilares de llamas ardientes que danzaban sobre la superficie de este mundo. Métete. Su voz resonó desde el túnel. No quería quedarme ahí afuera, así que me arrastré hacia la oscuridad. Por suerte, había una pequeña linterna al otro lado. Ella estaba acurrucada con las piernas pegadas al pecho. Me observó mientras intentaba acomodarme y preguntó. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Oh, ya sabes, quería conocer el paisaje. Respondí con sarcasmo. Muy gracioso. Pero ¿cuál es tu verdadera razón para venir a esta realidad? Me engañaron para hacer un trato con una mocosa. La linterna parpadeó, y un estruendo retumbó desde el exterior. Podía escuchar el viento rugiendo con una fuerza que probablemente habría arrancado la piel de mi cuerpo. Sé de qué niña hablas. Hizo el mismo trato conmigo hace años. ¿Años? Sí. Su voz tenía un peso inquietante. ¿Qué es este lugar? Se quedó pensativa por un momento y luego explicó. Le pregunté a muchas personas que también intentan sobrevivir aquí. Este lugar, esta tierra, muchos creen que es otra realidad. Algo más allá del reino físico que habitamos. Un sitio al que solo la mente puede entrar. ¿Hablas en serio? Ella asintió. Entonces, ¿qué era ese hombre con cabeza de toro? Era un cazador. Pero no el tuyo. Este mundo crea un monstruo con el único propósito de encontrarte y torturarte.
Y sus métodos son peores de lo que puedas imaginar. Ese Thor monstruoso probablemente pertenecía a la mujer que atrapó. Así que yo tengo uno. Sí. Todos tienen uno. Y la mayoría de las veces solo persiguen a la persona que están cazando. Pero a veces, si te cruzas en su camino, te atacarán brevemente antes de perder el interés y seguir con su presa principal. Pero eso significaría que tú también tienes uno. ¿Por qué crees que todas mis venas están colgando fuera de mi cuerpo? Me fulminó con la mirada. Bajé la vista, avergonzado. Lo siento. Respiró hondo varias veces y se apoyó contra la pared de tierra. Esperamos en silencio mientras la tormenta rugía sobre nuestras cabezas. Yo no podía dejar de pensar en por qué estaba aquí. Nada tenía sentido. ¿Y cuál es tu razón para estar aquí? Su pregunta rompió el silencio. Me rasqué la cabeza y lo medité. No tenía nada mejor que hacer, y quizás hablar un poco de ello me ayudaría. Bueno, además de haber sido engañado para venir aquí, estaba casado. Tenía un hijo. Mi esposa y yo casi no hablábamos, y apenas pasaba tiempo con ellos. Las emociones empezaron a brotar de nuevo. Hablar de esto se hacía más difícil con cada palabra que salía de mi boca. ¿Y? Su mirada se clavó en mí con intensidad. Y un día, lo secuestraron. Tragué saliva, sintiendo un nudo formarse en mi garganta mientras las lágrimas intentaban abrirse paso. Hicimos todo lo posible por cooperar con las autoridades para encontrarlo, pero unos días después, lo hallaron. Muerto en una zanja. Y después de la autopsia, cuando nos enteramos de lo que probablemente pasó antes de morir, nos destrozó por completo. Ningún niño debería tener que pasar por un tormento tan atroz y traumático justo antes de ser. Las palabras se me escaparon. No sentía que pudiera seguir con lo que estaba diciendo. Me dolía demasiado el corazón, y un dolor intenso recorría mi pecho. Mis ojos comenzaron a arder y solté un sollozo más fuerte de lo que esperaba. Lamento mucho lo que pasó. Pero este lugar suele estar reservado para quienes hicieron algo malo. ¿Por qué estás aquí? No lo sé. Dije. Tal vez porque me volqué aún más en mi trabajo después de lo que pasó. Ella siempre se quejaba de que trabajaba demasiado antes de que ocurriera. Todos decían que fue mi culpa cuando se quebró y decidió quitarse la vida. No quería lidiar con los recuerdos de lo que habíamos vivido. Y me dejó solo. Todos me culparon. Siempre me culparon. Su padre dijo que fue mi culpa, que debía haber estado ahí para ella, pero nadie pensó en lo que yo necesitaba. Mi enojo estalló por un momento, sorprendiendo a la mujer. Finalmente, dejé escapar las lágrimas y lloré con amargura. Era demasiado cargar con todo y ya no quería seguir soportando ese dolor. Y cuando ella se fue, perdí todo sentido de seguir adelante. Me preparé para saltar de un acantilado y acabar con todo. No tenía nada. Y entonces, esa niña habló conmigo. Los ojos de la mujer pelirroja nunca se apartaron de los míos. Me di cuenta de que nunca le había preguntado su nombre. Lo siento. Debería haberlo recordado cuando nos conocimos. ¿Cómo te llamas? Se rascó el brazo, cerrándose aún más en sí misma. Pensé que había dicho algo malo, pero entonces respondió. Andy. No te preocupes, solo dudé porque ha pasado mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Pregunté. Mucho tiempo desde la última vez que lo dije. He estado aquí tantos años que ya no sé cuánto ha pasado. ¿Unas décadas? ¿Por qué estás aquí? Pregunté. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas. Luego bajó el rostro hasta sus rodillas y sollozó con fuerza. Me quedé sentado en silencio hasta que terminó. Me sentía completamente impotente porque ella estaba sufriendo, y yo también. Ninguno de los dos sabía qué decir. Quizás no había palabras que pudieran hacer desaparecer el dolor. Finalmente, rompió el silencio. Lamento decir que no lo recuerdo bien. Muchas de las personas que he conocido aquí dicen lo mismo. Debes ser muy nuevo para seguir recordando tu razón. Me quedé en silencio, observando su estallido emocional. No es justo. Gritó, antes de bajar la voz.
Recuerdo que había un niño pequeño. ¿Era mi hijo? ¿Un sobrino, tal vez? Siento que fui responsable de su muerte. Pero no lo recuerdo. Es como si los recuerdos hubieran muerto dentro de mí. El viento en el exterior se desvaneció lentamente. Nos quedamos con un silencio más pacífico, tiempo suficiente para recuperarnos y recomponer nuestros rostros. Yo fui el primero en calmarme, y ella tardó un poco más. Entonces, pareció el momento adecuado para salir del agujero. Ella subió primero y yo la seguí. Ahora estábamos afuera, rodeados de llamas moribundas y árboles calcinados. Las bocas en los troncos gritaban de agonía, lo que solo aumentaba mi incomodidad. ¿Hay alguna forma de salir de aquí? Lo único que he oído es que se supone que debemos encontrar un arbusto. Si lo encontramos, podemos volver a casa. Algo sobre que nuestros pecados sean perdonados o algo así. Sacudió la cabeza, descartando la idea como si no tuviera sentido. Bueno, ¿dónde crees que está? ¿Crees que seguiríamos aquí si supiéramos dónde está? Ahora lo entendía. Era un tesoro oculto que debíamos buscar. Y buscarlo, lo haría. Ella se había rendido, resignada a su destino, pero yo aún tenía dentro de mí el fuego de la esperanza. Sin embargo, siempre volvíamos al agujero cada vez que una de esas horribles tormentas se alzaba o cuando una criatura merodeaba en busca de presas. Pasaron unas semanas. Aunque sentíamos hambre y sed constantemente, nunca sucumbimos a esas necesidades. Supuse que no necesitábamos comer ni beber, aunque eso habría aliviado el sufrimiento. Pero había otro problema que solo pude evitar por un tiempo. Evitar a los monstruos que rondaban por ahí. Y eso cambió cuando tuve mi primer encuentro con el mío. Estaba sentado frente a un árbol, escuchando sus susurros. No gritaba como los demás, lo que despertó mi curiosidad. No ver. No ver. Caminar. 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 Repetía. ¿Qué significaba? Pero entonces, un chasquido y un siseo resonaron detrás de mí. De inmediato, algo con garras afiladas me agarró con violencia y me lanzó sin esfuerzo contra otro grupo de árboles. Golpeé mi cabeza contra un tronco, y el árbol comenzó a gritar emocionado, como si creyera que lo estaba atacando. Cuando miré al otro lado, vi a una monstruosidad femenina encorvada. Sus ojos eran como los de un avispón, su boca se abría grotescamente, revelando dientes afilados como los de un pez abisal. Sus brazos eran absurdamente largos, arrastrándose casi por el suelo, y sus garras medían al menos 10 pulgadas. Su piel tenía un tinte verde enfermizo, cubierta de venas oscuras, y en su espalda, sobresalían fragmentos de costillas expuestas. En esencia, una auténtica pesadilla. Me levanté rápidamente y corrí tan rápido como pude. No había manera de que dejara que algo tan atroz como eso clavara sus garras ensangrentadas en mí. Pero no tuve elección cuando sentí que saltaba sobre mi espalda, me inmovilizaba contra el suelo y empezaba a cortarme. Grité de agonía, sin poder formar palabras mientras el aire se me escapaba de los pulmones. La criatura seguía emitiendo ese sonido de chasquidos y siseos todo el tiempo, y en algún momento, todo comenzó a volverse rojo. Me di cuenta de que la sangre cubría mis ojos y pensé que iba a morir. De repente, se detuvo, se apartó de mi espalda y me arrastró por los pies, raspando la parte delantera de mi cuerpo contra rocas, tierra y madera carbonizada. Intenté reunir fuerzas para resistirme, pero ya no tenía energía para luchar. El hambre y la sed me habían dejado casi paralizado. Grité por Angie una y otra vez, pero nunca la vi. ¿Dónde podía estar? Pensé que estaba haciendo suficiente ruido. Pero ella nunca vino. Lo que vino después fue de lo más horrible. Pasé un tiempo indefinido siendo torturado. Me dejó en una cueva, de alguna manera ya tenía cadenas listas para sujetarme y mantenerme en mi sitio. De vez en cuando salía, dándome un breve momento de paz antes de volver con un cuenco de barro lleno de ácido. Pero antes de hacer lo que hacía, colocaba una extraña sustancia carnosa sobre mis ojos. Quedaba completamente vendado. Derramaba el cuenco sobre mi cabeza, y sentía como todo mi cabello y piel se derretían. Era una agonía insoportable que nadie debería experimentar jamás.
Se sentía como si estuviera siendo castigado sin razón, igual que cuando todos me culpaban en la tierra por cosas que estaban fuera de mi control. Después de derretir mi piel, usaba sus largas garras y básicamente me destripaba. No tenía idea de cómo seguía vivo. Destrozó mi cuerpo hasta convertirlo en un amasijo de carne y huesos rotos. Pero nunca quitó esas aletas de carne de mis ojos. No dejaba de preguntarme por qué protegía mis ojos. Intenté preguntarle, pero me metió una de sus largas garras en la boca, atravesando la parte trasera de mi cabeza. Después de soportarlo por tanto tiempo, me acostumbré a la tortura. Mi cuerpo estaba drenado de sangre y agua, y mis nervios se habían frito hasta el punto de no sentir nada. Todavía podía oír, oler, saborear, y supongo que ver si no fuera por esas aletas, pero todas las sensaciones de la piel y los órganos internos estaban prácticamente muertas. Un día en particular, mi cazadora se fue, probablemente a buscar más ácido, y escuché una voz llamándome. «Hey, oye, ¿estás ahí?» «Sí», respondí con voz ronca. Escuché pasos acercándose y un fuerte jadeo. «Dios, ¿qué te ha hecho esa cosa?» Fuera lo que fuera, tenía que ser algo horrible. «No te preocupes. Creo que aún puedes moverte», me tranquilizó. Sentí sus manos en mis pómulos y, con cuidado, arrancó la carne que cubría mis ojos. El daño que había sufrido era indescriptible. Mi piel casi había desaparecido, mis músculos estaban expuestos y podridos, y algunos órganos internos eran visibles. «No te va a gustar esto, pero, aquí no puedes morir». Sonreí, aunque sabía que la mayoría de mis dientes ya no estaban. Sí, más o menos ya lo había descubierto. Encontró una llave cerca y me liberó de las cadenas. Me explicó que había estado buscándome todo el tiempo. No estaba segura de a dónde me habían arrastrado, pero un vagabundo que pasaba le habló de alguien atrapado en la cueva. Quería dormir todo el camino de regreso, pero tenía que aguantar hasta llegar a la madriguera. Me dijo que todo mejoraría una vez estuviéramos allí. Apenas recuerdo el trayecto, solo que ella me metió primero en el agujero. Yo era poco más que un desastre de carne y huesos. Ella se arrastró detrás y descansó al otro lado. Su rostro reflejaba un agotamiento absoluto, y finalmente ambos descansamos. Me desperté, no por haber descansado, sino porque el dolor volvió con fuerza. Era esa sensación de ardor insoportable que se siente al tocar hierro al rojo vivo. Mis músculos expuestos se habían llenado de tierra, y la punzada era tan intensa que apenas podía moverme. Mis nervios volvían a la vida. «Jesús. Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara?», grité. Esto despertó a Angie, quien me vio teniendo el peor despertar imaginable. Respondió con calma a mi pregunta retórica. «Tal vez lo merecíamos». «¿Por qué?», grité, mirando mi cuerpo nuevamente y notando que estaba sanando. Aunque mis manos tenían la carne derretida hasta el hueso, empezaban a formar costras y algo de carne volvía a crecer sobre mis dedos. «Hicimos cosas malas», suspiró. «Y ahora vivimos en este lugar». «Yo no hice nada malo». Levantó una ceja. «¿Estás seguro?». «Sí, yo solo». Me detuve. Las lágrimas comenzaron a acumularse. Me di cuenta de lo que había hecho mal. No fui un buen esposo ni un buen padre. Murmuré, perturbado por mis propias palabras. Angie me observó mientras caía en cuenta de mis errores. No estuve ahí para quienes me necesitaban. Fui negligente. No presté suficiente atención a mi hijo, y por eso lo perdí. No consolé a mi esposa ni intenté estar para ella de ninguna manera. Simplemente me refugié en el trabajo e intenté no pensar en ello. Abandoné a quienes más me necesitaban. ¿Era por eso que la niña me había elegido? Sentí una presencia acechante cerca, y tanto Angie como yo dirigimos la mirada hacia la salida. Era la niña. Pero su apariencia había cambiado. Ya no lucía tan enferma y antinatural. Ahora tenía el cabello largo y rubio, un peso más saludable y una piel impecable, sin imperfecciones. Sus ojos aún brillaban, pero con una intensidad más tenue.
Ambos dimos un salto hacia atrás, aunque para mí fue un movimiento doloroso. La niña esbozó una leve sonrisa y dijo: bien, estás progresando. Ya casi logras escapar. Pero debes tener fe y creer que todo saldrá bien. Este es mi último mensaje para ti. No hice esto para atormentarte. Tu tortura es de tu propia creación. La decisión final depende de ti. Ahora encuentra el arbusto. Tras decir esto, se giró y trepó por el agujero, despertando mi curiosidad por seguirla. Angie también la siguió, y juntos la observamos montarse sobre una criatura con cuerpo de ciervo, pero con la cabeza de un búho que tenía 4 rostros, uno en cada lado. Cada ojo del búho era de un color distinto, y su cuello giraba para cambiar de expresión. Su cola era larga y cubierta de pelo como la de un caballo, y tenía cuernos de cabra absurdamente largos que sobresalían de su cabeza. Su pelaje tenía un hipnótico color malaquita. La criatura sacudió la cabeza brevemente y salió dando saltos, desapareciendo entre el humo y el fuego junto con la extraña niña. Angie y yo regresamos a la madriguera, pensando en cuál sería nuestro próximo movimiento. Reflexioné largo y tendido sobre sus palabras. ¿Qué podía hacer alguien como yo? Llegué a la conclusión de que debía haber hecho más por mi esposa y mi hijo. Dios sabe que intentaría arreglarlo todo si pudiera, pero tal vez ese no era el punto. He aceptado que tomé malas decisiones. Ahora debo vivir con ellas. Angie estaba sentada frente a mí, mirando el fuego dentro del farol. Luego levantó la cabeza. Sé lo que hice. Las lágrimas resbalaron como gotas de rocío sobre el cristal hasta que me miró. ¿Qué? Maté a mi sobrino. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante. Ahora lo recuerdo. O mejor dicho, lo había reprimido tanto que realmente creí que no hice nada para merecer esto. Pero sí. Me lo merezco todo. Me acerqué para sentarme junto a ella, y Angie se aferró a mi brazo. Sentir sus venas aún colgando de su piel era incómodo, sobre todo al rozar mis heridas a medio sanar. Era joven. Quería ser una gran tía. Lo llevé conmigo a una fiesta. Creí que todo estaba bien, que era invencible. Bebí demasiado, incluso probé algunas drogas. Estaba demasiado confiada en que aún podía manejar cuando la fiesta terminó. Yo. Hizo una pausa, su rostro se desmoronó en una expresión aún más rota que antes. Parecía estar perdiendo hasta la voluntad de respirar. Coloqué mi mano sobre la suya. Está bien. No soy quien para juzgar. Chocamos. Dijo. Me lo imaginé. Se cubrió el rostro, y su llanto llenó el reducido espacio. Mi hermana quedó devastada por lo que hice. Intenté disculparme, pero me dijo que jamás me perdonaría. Me puse a la defensiva. No sé qué me pasó en ese momento, pero pensé que era su culpa. Incluso me inventé la estúpida justificación de que ella debió haber sido más inteligente y no haber confiado en mí. Caí en el mal hábito de nunca asumir la culpa. Yo también. Dije. Nos sentamos en silencio. Las llamas del farol eran el único calor que nos resguardaba del gélido frío. Me sentía vacío. Como si dentro de mí no quedara nada más que un profundo desprecio por mí mismo. Seguimos llorando hasta que, finalmente, el sueño tuvo la amabilidad de llevarnos lejos de todo eso. Salí unas horas después, aún observando los árboles que gritaban, las nubes con forma de calaveras y las afiladas montañas rocosas que rodeaban esta extraña realidad en la que estábamos atrapados. Pero había un árbol en particular que siempre lograba llamar mi atención, sin importar en qué parte del terreno nos encontráramos. De vez en cuando, aparecía un árbol que solo susurraba. Uno cerca de nosotros. No podía dejar de mirarlo. Susurraba una y otra vez. Sin vista. Sin vista. Camina. 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 Angie salió de la madriguera y notó lo que hacía. ¿Algo te llamó la atención? Sí. Porque la mayoría de los árboles gritan, pero siempre hay uno extraño entre ellos que susurra esas palabras. Ella vio el árbol y respondió. No sabría decirte. Sin vista. Sin vista. Camina. 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 Repetí. Probablemente no signifique nada.
¿Por qué mi cazador se aseguró de que mis ojos quedarán intactos? A menos que... Di unos pasos hacia adelante, tragué saliva a pesar de la sequedad en mi boca y le dije a Angie: camina conmigo. Ella obedeció. Caminamos, pasando junto a los árboles. Escuchamos los rugidos caóticos de los cazadores a lo lejos. Los gritos de personas que estaban siendo atrapadas. Pero estaba seguro de que este era el único camino para salir. Angie, necesito que confíes en mí. Sigue caminando, pero mantén los ojos cerrados. ¿Qué? Eso es peligroso. Será más difícil encontrar la madriguera. No dejé de avanzar, pero respondí: fe, Angie. Tenemos que tener fe para salir de aquí. Es lo que la niña quiso decir. Ella dudó, pero cuando crucé mi mirada con la suya, asintió. Seguimos caminando y cerré los ojos. Tenía que respirar, mantener el corazón en calma. Y eso era difícil cuando temía chocar contra un árbol. Pero, sorprendentemente, no tropecé ni una sola vez. Cuando mis ojos estaban cerrados, sentí como si caminara sobre la superficie más lisa posible, como mármol sólido y estable. Manteniendo el paso, empecé a escuchar algo. El crepitar del fuego. Y sentí su calor. Cuando se volvió insoportable, me detuve y de inmediato sentí a Angie chocar contra mi espalda. El calor era tan intenso que me dolían los ojos. Retrocedí unos pasos y vi que habíamos llegado a algo único. Era un gran matorral. Pero estaba completamente envuelto en llamas. Ardía por completo, y aún así permanecía intacto. Arbustos en llamas. Un espectáculo impresionante. ¿Es este el arbusto del que hablaba la niña? No creo que haya otro. Aunque ciertamente omitió la parte en la que estaba en llamas. ¿Y ahora qué? Pregunté. No lo sé. Respiré hondo, sintiendo el ardiente calor llenar mis pulmones. Era demasiado sofocante para permanecer cerca por mucho tiempo. Rodeé los arbustos, buscando algo detrás de ellos. Pero no había nada. Cuando regresé con Angie, escuchamos un chillido escalofriante. Mi cazador me había encontrado. Nos giramos hacia el sonido. Detrás de nosotros estaban mi cazador y el de Angie. Parecía un caballero. Su armadura estaba cubierta de púas y un material rojo y negro. Su rostro tenía la forma de un casco de tigre, y desde la boca sobresalían ganchos afilados. Estábamos atrapados. Miré a los cazadores y luego a los arbustos en llamas. El pánico se apoderó de mí hasta que lo vi. Un estrecho sendero atravesaba el matorral en llamas. Apenas lo suficiente para que pasara una sola persona. Tenemos que cruzar. Dije, tomándola del brazo y acercándome. Pero ella se resistió. Moriremos. No podemos morir aquí. Nos dolerá. Miré las llamas y luego a ella. Es verdad. Pero a veces hay que sufrir para que las cosas mejoren. Nuestros cazadores se acercaban. Tomé una bocanada de aire. Tenía que creer que había una salida. Aunque no era religioso, me encontré rezando. Me preparé y di el primer paso. Sentí las brasas ardiendo bajo mis pies. Fue instintivo querer retroceder, pero tenía que seguir avanzando. Di otro paso. Mis ropas se prendieron y las llamas comenzaron a trepar por mi cuerpo, danzando con rapidez. Dios. Oh, Dios. Grité. Las llamas cocieron mi carne, ennegreciéndola y dejándola crujiente. Cada gota de adrenalina en mi cuerpo fue lo único que me permitió seguir adelante, pero correr era demasiado. Me vi obligado a caminar lo más rápido posible mientras el fuego consumía mi cuerpo con brutal rapidez. Mis ojos comenzaron a derretirse, y mi vejiga se vació, solo para hervir sobre mis músculos expuestos. Ya no podía soportarlo más. Me pregunté si Angie siquiera me estaba siguiendo. Solo un poco más. Pensé. Había perdido la vista, pero sabía que debía seguir recto. El fuego me devoraba con más intensidad, y cada parte de mi ser me gritaba que diera la vuelta. Dejé de respirar. Era demasiado. Pero, obstinado, me negué a ceder, incluso cuando aquel infierno me destruía. Finalmente, con un último esfuerzo, di un paso enorme hacia adelante y me lancé al vacío.
Por un momento, no hubo nada. Vacío. Ausencia de cuerpo. La aniquilación total de la existencia física. Y aún así, seguía vivo. De repente, sentí mi piel cubierta de hielo y me encontré arrojándome hacia adelante, empapado en un sudor helado. Mis pulmones se agitaban frenéticos, y miré a mi alrededor para descubrir que estaba en mi habitación. Mi mente iba a 1000 por hora hasta que entendí lo que había sucedido. Estaba en casa. Lo logré. Había atravesado los arbustos en llamas. Las emociones me abrumaron por completo. Estuve a punto de romper en un llanto histérico hasta que sentí el tirón de las sábanas. Miré hacia la izquierda y la vi a ella. Mi esposa. Estaba viva. Kyle. Susurré, dejando que su nombre escapara de mis labios mientras acariciaba su mejilla con mis dedos. Tener ese contacto otra vez era lo más increíble del mundo. Ella se removió y despertó, solo para encontrar a su esposo al borde de un colapso emocional. ¿Qué pasa?, preguntó, preocupada. Ya no pude contenerme. Me abalancé sobre ella y la abracé con más fuerza que nunca. Para mi alivio, ella también me abrazó. Sentir su contacto de nuevo era un tesoro que no podía dejar ir. No quería soltarla jamás, y lloré. Lloré con todo mi ser mientras ella me sostenía con la misma intensidad. Juntos otra vez. Finalmente, logré responder su pregunta. Solo, una muy mala pesadilla. Otra vez podía sentir su calidez. Había sido salvado de mi miseria. Tenía mi felicidad de vuelta, y sentía que me habían perdonado. La tenía a ella. Y también a mi hijo. Había regresado 3 días antes de su secuestro, y esta vez me aseguré de que nunca ocurriera. Lo evitamos. Hice todo lo posible por pasar cada momento con ellos. Nunca quise dejarlos solos, y trabajé duro para encontrar un empleo que me permitiera